Voy a partir esta presentación que se llama Estamos seguros de lo que sabemos, hablando no de arquitectura, sino de cine, partiendo por esta película, no sé si la han visto, 12 Angry Men, al año 57, dirigida por Sidney, que es su primera película. Él antes era director de teatro y esta es su primera acercamiento al cine, y producida y protagonizada por este caballero con un apellido dieciochero, Henry Fonda, que además hace el papel principal. Y el papel principal es un arquitecto. Y esta es la historia de un jurado que tiene que deliberar en un juicio por asesinato, y donde todas las pruebas parecen condenar al acusado a pena de muerte. Y toda la película se filma en la sala donde sesiona el jurado a puertas cerradas, y más encima el jurado son 12 hombres. Eso implica que esta película, o sea, protagonizada solo por hombres y con una única locación, es como la receta perfecta para una película aburridísima. Pero ahí está lo notable, porque la película tiene una tensión súper fuerte, y uno siempre está esperando a ver qué va a pasar. Y eso se debe no solo a la maestría y a la dirección del montaje de Lumet, que va cambiando la altura y la duración de las tomas a medida que la película avanza, sino también a la trama misma. ¿Por qué? Porque 11 de los 12 hombres parten convencidos de que hay que condenar al acusado a la silla eléctrica. Y solo uno, que es el arquitecto, tiene dudas. No dice en ningún momento que el acusado sea inocente, solo manifiesta dudas respecto a su culpabilidad. Y como el veredicto tiene que ser unánime, la duda de este arquitecto es la que echa a andar la trama. Esa duda es la verdadera trama de la película. Y espero que esa misma duda sea la trama de esta presentación que voy a hacer ahora. Una agenda, según la RAE, es una relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres. Es decir, en mi lectura de eso, consiste en cómo la visión de mundo se traslada a ciertas acciones. Hablar de agenda implica entonces definir una visión de mundo, un set de ideas o de principios base y una serie de acciones donde esos principios se materializan o son verificables. Entonces, creo que dado el encargo que ha hecho Rafa y Ernesto en este ciclo, tendría que partir por declarar cuáles son mis principios para después explicar cómo esos principios se materializan en ciertas acciones o propuestas o proyectos. Entonces, voy a partir con eso. ¿Cuáles son mis principios? Ser hombre, por ejemplo, o ser chileno no son principios porque no son cosas que hayamos elegido. Lo que sí puedo declarar como principios de vida son aquellas cosas que uno elige. Eh, por ejemplo, entre los tres que influyen en esta presentación, el primero es que elegí ser arquitecto. O sea, ¿y qué significa ser arquitecto? Significa saber que ante una pregunta hay muchas respuestas posibles, igualmente válidas, tal como en un concurso de arquitectura. Y por ende, que todo depende, o la validez de las cosas depende de cuáles sean los valores que estén en juego. Y esto es algo muy particular de los arquitectos y no es un relativismo moral, sino más bien es algo que tenemos nosotros, que es una comprensión profunda del pluralismo y nosotros como arquitectos sabemos, o debiésemos saber al menos, lo contingentes que son todas las opciones, los gustos, los valores, que esta noción de que, o esta idea con la que vivimos de que siempre las cosas pueden ser de otra manera. También, en segundo lugar, elegí ser académico, lo que implica una responsabilidad con el conocimiento. No solo el cuidado del conocimiento, que es lo que posibilita su transmisión hacia los estudiantes, sino también su producción, que es lo que asegura la vitalidad del conocimiento. Esa producción siempre surge una interrogación de lo que ya se sabe. Porque si supiéramos todo, la enseñanza se daría a través de manuales o tutoriales, y no creo que alguien acá crea que la arquitectura se puede enseñar con tutoriales, porque en ese caso la docencia no sería necesaria. Pero como nuestro mundo es dinámico, los problemas y las situaciones cambian, y ante esos cambios que son permanentes, siempre debemos, como académicos, estar preguntándonos si lo que sabemos es o no suficiente. Entonces, ser académico significa estar constantemente haciéndose preguntas sobre el conocimiento, su validez y su vigencia. Y finalmente, el tercer principio que me interesaría declarar para explicitar esta agenda es el hecho de que soy de izquierda. Y ser de izquierda para mí significa oponerse a cualquier desequilibrio de poder. Esto, estar siempre consciente de que el poder debe ser compartido. Y esto significa una actitud crítica, o supone una actitud crítica y autocrítica.
porque eso permite observar dónde se está desequilibrando el poder e incluso darse cuenta si uno mismo está desequilibrando, si está ejerciendo el poder de manera excesiva. Entonces eso nos lleva a poner todo en duda para poder y entender y a tratar de entender, de dedicarle horas de pensamiento a entender cómo funciona el poder para poder reequilibrarlo. Foucault, de hecho, plantea esta actitud crítica bajo la pregunta ¿cómo no ser gobernados de una cierta forma? Que es, según él, la base de la actitud crítica surge de ahí. Y en nuestro caso sería cómo no ser gobernados de esta forma neoliberal y cómo no ser gobernados por ciertas ideas hegemónicas que nos parece que son, que a veces parecen imposibles de derrotar. Entonces, desde mi posición como arquitecto, académico y de izquierda, declaro que entiendo la arquitectura como una manifestación de la cultura, no solo como una profesión encargada de diseñar edificios. Y eso supone una crítica a la sobrevaloración de la práctica tradicional, al desprecio de esa práctica tradicional respecto de otras formas de arquitectura y hacia la inconsciencia ambiental del propio hecho de construir, porque el construir le sigue sumando basura al planeta bajo la excusa que la construcción ayuda al crecimiento económico. Y esa actitud crítica supone un cuestionamiento a la propia arquitectura, para ver dónde están sus puntos débiles y a través de ellos agrietar ese discurso sólido. Básicamente, rebalancear esa hegemonía o reequilibrar la hegemonía. Porque ese discurso sólido que nos dice qué es arquitectura y qué no es una forma de poder. Y solamente desafiando esa forma de poder se puede hacer avanzar el conocimiento. De hecho, si uno lo piensa, todos los que han dicho en algún momento esto no es arquitectura han estado equivocados y eso históricamente está demostrado. La historia, o sea, persistentemente vamos viendo cómo esa gente se equivoca y la arquitectura y el avance con el paso del tiempo supera esos discursos que se entienden como arquitectura. ¿Por qué? Porque el conocimiento en arquitectura aparece justamente al cuestionar lo que se sabe. No aparece cuando glorificamos o cuando protegemos el conocimiento previo. Esos son los principios. Ahora voy a mostrar una serie de cosas hechas en la forma de proyectos, objetos, distintas cosas, libros, seminarios, lo que sea, que van materializando esa agenda para después llegar al libro, que es lo que se centra toda la presentación de hoy. En primer lugar, nos vamos a devolver al año 2006. Esta es mi tesis de magíster, que se llama Arquitectura sin masa, y la idea era poner en duda esta propia noción de que la arquitectura es algo que se construye. Sobre todo basado en la pregunta, bueno, ¿podemos seguir construyendo si la construcción es uno de los principales contaminantes? Irónicamente termina quemando una serie de instalaciones en la ex toma de Peñalolén. De ahí me salto al 2011 para mostrar una serie de seminarios que se llamaban Promiscuous Encounters que organizamos en Nueva York y en Estambul, que fue donde tuvimos la oportunidad ahí de conocer a Ethel, por ejemplo, que estuvo el semestre pasado. Este lo hicimos junto con Marcelo López, Marina Otero, que es la próxima invitada, y Nina Color-Radney, que éramos los 4 organizadores. Y nos interesaba en esos seminarios que después se transformaron en este libro que ustedes ven a su izquierda. Nos interesaba poner en valor las formas alternativas de práctica y destacar aquellas prácticas promiscuas que no se comprometen con una forma o una visión en particular de la arquitectura, sino que están en una permanente búsqueda. Esto fue el 2012-2014. El 2013, esta fue la tesis con la que me gradué en Columbia, se llamaba Contemporary Section, y buscaba entender cómo funciona la arquitectura dentro de una ramificación mucho más amplia de factores económicos y mediáticos, en el sentido, nuevamente, reequilibrar la importancia de la arquitectura respecto a otros campos, y eso también basado en un interés por lo contemporáneo, justamente porque era de lo que nadie se estaba preocupando. Los historiadores se dedican a la historia y los arquitectos profesionales proyectan hacia el futuro y no había nadie preocupado del presente. Entonces me interesaba, nuevamente con esta idea del rebalance, volver a pensar, bueno, ¿qué es lo que nadie está mirando al presente? Ya, ¿cómo establecemos metodologías para estudiar el presente? Y esa era la base de esa tesis. Luego, una vez que vuelvo a Chile, ya en las fines del 2014, si no me equivoco, partimos con esta serie en ediciones ARQ, que eran los ARQ Docs, que partieron como una crítica a los coffee table books, estos libros grandes, pesados, de mesa de centro, que nadie lee, que tienen solo imágenes, y que eran los libros favoritos de los arquitectos en ese entonces. Entonces nosotros nos planteamos, bueno, ¿cuál es el libro más liviano posible? Eh,
y a la vez que tenga un contenido más de peso posible. Esa era la idea detrás de esta serie que iniciamos junto con Francisco Quintana, que estaba a cargo de extensión en la Escuela de Arquitectura, y yo en Ediciones RQ. Algo parecido es lo que pasa con la revista RQ en el, en el marco de mi trabajo en la editorial, que también era una revista que mostraba proyectos, una revista muy de elite y de nicho, y que mostraba proyectos y ensayos o investigaciones, pero con registros sumamente distintos. Y acá lo que nos interesaba fue, bueno, armemos un espacio para el conocimiento más avanzado posible, cuál es el conocimiento que está efectivamente desafiando lo que se sabe, y cómo los proyectos de arquitectura no solamente son cosas bonitas de las cuales sacar ejemplos para otros proyectos, ¿no? Sino más bien cuáles son los proyectos que están efectivamente poniendo algo en duda. De eso lo que hicimos fue igualar la forma en la que se presentan los proyectos y los ensayos o las investigaciones, proyecto y texto en igualdad de condiciones, al punto que si un proyecto no está bien argumentado al mismo nivel de una investigación, no califica para la revista por muy buen proyecto que sea. Eh, en ese sentido desafiábamos la forma, o eran la forma en la que se exponía o en la que se publicaba arquitectura, para nuevamente rebalancear la hegemonía de la práctica por sobre la investigación y viceversa, de dejarlo en igualdad de condiciones. Algo similar, una actitud similar es la que está detrás de esta exposición en Casa Chilena, que curamos junto a Pablo Bruñoli y a Marí Peligovsky en el Centro Cultural La Moneda de este año, que se tuvo que cerrar por el coronavirus, en que nos interesaba disputar el significado de la noción de casa chilena, que había estado, en nuestra opinión, cooptada por las casas de playa hechas por arquitectos para la élite en los últimos 15 o 20 años. Entonces, demostrar que la casa chilena era una condición mucho más diversa y más amplia. Básicamente, teníamos por objetivo ampliar en la definición de lo que entendemos por casa chilena, y ampliar el repertorio de aquello que los arquitectos valorizamos. Y esa misma actitud también aparece en este taller que hacemos con Ernesto Transacciones, en el Magíster en Arquitectura en la Católica, que acá nos interesa definir otros criterios sobre cómo proyectar, porque como los criterios arquitectónicos que definen qué es un buen proyecto o qué es buena arquitectura no tienen un sustento sólido en la práctica, uno podría eventualmente ponerlo en dudas en base a sus propias lógicas. Entonces, en el taller utilizamos las mismas lógicas, pero va a llegar a resultados completamente distintos. Y que, como están argumentados de una manera lógica, consciente y consistente, se vuelven relativamente irrefutables para quienes los evalúan, para los evaluadores externos que llegan a ver este taller. Y así llegamos, muestro esto como para dejar en claro que existe siempre esa actitud, o ha sido relativamente persistente, y eso es quizás lo que se podría definir como una agenda, que es lo que busca levantar este ciclo. Y eso también se hace evidente en Patologías Contemporáneas, este libro del año 2019. Ahí están las dos ediciones que hay, la chilena y la española. La española es la que ustedes tienen a su izquierda, que es la de DPR, y la chilena, con una portada un poco más recatada, es la que está a la venta acá, publicada por UCBAR también, pero es una coedición. Eh, ¿De dónde surge este libro? Surge a partir de un curso que dictábamos junto a Lucía Galareto en el Magíster en Arquitectura en la Católica, y que fue tomando un cierto peso, y se fue transformando casi en una obsesión o una materia personal, que ya empieza a llegar y empezó a llegar a niveles patológicos, y la única manera de deshacerse de eso era escribiendo un libro. ¿De qué parte esto? Parte de un hecho bien, bien puntual. En el 2018, los psicólogos Mota, Callahan y Sylvester hicieron un estudio en que le preguntaron a la gente, a un cierto grupo de gente en Estados Unidos, quién sabía más sobre la relación entre las vacunas y el autismo, si ellos o los médicos. Y los resultados de este estudio fueron bastante sorprendentes, porque más de un tercio de los encuestados dijo que sabía más que los médicos sobre la relación entre las vacunas y el autismo. Piensen que un tercio
es lo que se necesita en el Parlamento chileno para vetar una ley, gracias al sistema a la Constitución del 80. Y entonces ese tercio de personas justificaba su postura contra las vacunas en base a esa supuesta sabiduría. Entonces, de esta manera, o a través de ese estudio, estos investigadores lograron demostrar lo que se llama el efecto Dunning-Kruger. ¿Qué dice este efecto? Que las personas con menos habilidades o con menos conocimientos no solo llegan a conclusiones equivocadas y toman decisiones erróneas, sino que peor aún, su propia incompetencia le hace imposible percibir sus errores. O sea, mientras menos saben, más creen que saben, más confianza tienen, dicen tener en lo que saben. Este efecto fue descrito en el año 99 por Dunning y Kruger, y por eso se llama así, estos dos investigadores. Pero además descubrieron la contracara de este fenómeno, y es que mientras los más capaces tendían a sobreestimar sus habilidades, a creer que sabían más de lo que sabían, las personas con más conocimiento o las más hábiles demostraban estar mucho menos seguras de lo que sabían. Y en base a eso es que no nos queda más que preguntarnos, bueno, ¿sabemos realmente algo de arquitectura? ¿Estamos seguros de lo que sabemos? Y ese es el punto desde el que parte este libro. Y el argumento consiste en mirar a la arquitectura contemporánea como un sujeto que puede ser caracterizado a partir de patologías de salud mental. Y cada una de esas patologías analiza corrientes específicas dentro de la arquitectura contemporánea. Pero al patologizarlas no se intenta definir que hay otra corriente que sea sana. De hecho, el libro no entrega ninguna conclusión ni ninguna salida. Es decir, al proponer a la arquitectura como un sujeto sentado en un diván, no estamos haciendo ni una afirmación ni un diagnóstico, sino simplemente definiendo un escenario hipotético que nos permita observar a nuestro propio campo desde otro punto de vista para detectar en su estado mórbido aquello que es invisible en la condición normal de la arquitectura. Entonces, si bien esta analogía con la salud mental puede hacer que muchos de ustedes crean que yo estoy diciendo que la arquitectura está enferma, en realidad no es el objetivo. El sentido ni del libro ni de esta presentación es hacer ese diagnóstico. Lo que interesa más bien es exagerar ciertos aspectos para hacerlos aparecer en su estado mórbido, para demostrar que en una condición de exceso o de déficit, cualquier aproximación al discurso puede ser problemático. Este camino o esta forma de operar o esta metodología permite demostrar, ocupar a la crítica, perdón, como una forma de abrir nuevos espacios de operación en los puntos ciegos o en las fisuras de los discursos imperantes. Nuevamente, este reequilibrio del que les hablaba en un comienzo. Y este libro tiene estos 7 capítulos. El primero es fobia. La fobia es un miedo irracional. El miedo que nos da alguien, por ejemplo, con una pistola no es irracional, sino la reacción natural ante alguien que amenaza nuestra vida. Pero si nos diera miedo la fotografía de una pistola y evitásemos verla, aún sabiendo que la imagen no nos puede hacer nada, no nos puede disparar, entonces estaríamos ante una fobia. Y el diagnóstico de la fobia requiere que el miedo o la ansiedad sean intensos, que impidan el desarrollo normal de la vida y también que el miedo aparezca al enfrentar un estímulo específico. Habitualmente, aquellos que sufren de la fobia lo saben y tratan de evitar al máximo el contacto con aquello que les produce la fobia, al punto que a veces llega a comportamientos irracionales, como cuando la gente se salta las líneas de las veredas y todo eso. O al diseño o no sé, la gente que le tiene miedo a los pájaros, todo ese tipo de cosas. Y el punto es que en la fobia hay una desproporción entre el miedo y el peligro real. Una de las cosas interesantes es que una de esas fobias, así como existen fobias a los pájaros, no sé, pues, a los animales, a lo que sea, es que lo nuevo o la novedad es uno de esos estímulos fóbicos y que define una versión específica de esta patología que se llama la neofobia. El miedo a lo nuevo de hecho, está en la base del pensamiento conservador y en la negativa de algunas personas a probar comidas nuevas, a conocer nuevos lugares o nuevas personas incluso. Y cuando las acciones se diseñan para evitar lo nuevo, entonces estamos ante una manifestación de esta neofobia. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, y voy a dar solo uno de los varios ejemplos que hay en el texto. Ese es lo que vemos, por ejemplo, aquellos que defiendan esta idea de la arquitectura como un oficio, porque al poner de relieve esa idea, olvidan que la arquitectura ya no la hacen ni los orfebres ni las cofradías medievales, sino oficinas jerárquicas completamente tecnologizadas que reciben sus pagos a través de transacciones electrónicas, muchas veces a cuentas internacionales.
Los arquitectos ya no usan ni las manos ni mucho menos piensan con ellas, solo lo hacen en estos libros de cuentos infantiles que se les leen a los niños para que se duerman tranquilos y no se asusten porque el mundo ya dejó de ser como era, o también aparecen estas historias, las historietas de los superhéroes con overol que posan para las fotos manipulando madera, sabiendo que después esas fotos circularán a través de estas redes sociales que ellos mismos desprecian. Así, se reproduce el miedo al presente con herramientas provenientes del mismo presente al que se le está temiendo. El segundo capítulo es la culpa, y para explicar la culpa tenemos que volver a las bases del psicoanálisis. El psicoanálisis postula la existencia del yo, el ego, y el superyo, que representa las demandas sociales a las que el ego se somete. La culpa aparece cuando los deseos del yo están en descalce con las posibilidades que el superyo le permite. Y como el super yo es aquello que está por sobre el sujeto, hablemos de las normas sociales como las leyes, la religión, la figura del padre o cualquier tipo de autoridad, este super yo opera como una policía que disciplina y orienta las acciones del sujeto. Así, cuando el super yo está en desacuerdo con los deseos del yo, aparece la culpa como una suerte de castigo represivo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han argumenta que en el neoliberalismo en el que vivimos hoy en día, lo que nos hace sentir culpables es la deuda. Y como todos estamos de una u otra forma endeudados con algo, somos todos culpables. En esta religión que llamamos capitalismo, la deuda es nuestro pecado original. Y en ese escenario, las redes sociales son el super yo que nos controla por medio de los likes, porque los likes son los que nos dicen que está bien o que está mal. Si yo posteo una foto y nadie le pone like, sabré que a nadie le gusta y a la próxima trataré de buscar una que le guste a todos. Ese descalzo entre el yo y el super yo, que es donde se anida la culpa, hoy es justamente estabilizado por estos aparatos, los smartphones, a los que no, que es como una suerte del rosario contemporáneo, porque en este aparato nos afirmamos para calmar nuestra ansiedad ante la culpa, y además a través de él nos transformamos en el super yo de otros cuando ponemos like a ciertas cosas. Bueno, en relación a la arquitectura, en este capítulo analizamos muchas de estas prácticas y discursos que, debido al remordimiento por la complicidad entre la arquitectura y el capitalismo, desarrollan acciones reparatorias que buscan mejorar el mundo, entre comillas. Es decir, la culpa que sienten los arquitectos por no sentirse útiles para la sociedad, o por no ser capaces de saldar una supuesta deuda con ella, se debe evadir por medio de la acción, viendo la arquitectura como solución y no entendiendo que muchas veces es un problema. Y en la arquitectura contemporánea, esta culpa surge porque sabemos que vivimos en un sistema que genera desigualdad y amenaza la supervivencia de la raza humana. Y a la vez, no solo somos conscientes de que la arquitectura es una herramienta fundamental de ese sistema porque le da valor al suelo y genera un aumento de plusvalía y diferenciales de valor de suelo, sino también porque es una de las principales razones del cambio climático, porque sabemos que la industria de la construcción posee efectos múltiples y masivos en términos de la contaminación del planeta. Entonces, para sobrellevar esa culpa, una corriente de arquitectos contemporáneos la desplaza hacia acciones que aparentemente vienen a resolver los problemas, pero que en el mejor de los casos dejan las cosas tal cual están y en el peor incluso los agravan, porque nos hacen creer que los problemas se resolvían solamente con diseño, con un poco de pintura, y esto impide enfrentarlo en su complejidad real, como si se tratara de curar la histeria con baños de hielo, como se hacía en el siglo XIX. Estos arquitectos tratan de corregir un mundo que casi no tiene vuelta, pero como están constreñidos por las condiciones del entorno y ansiosos por hacer algo, en vez de cambiarlo con suerte pueden pintarlo o parcharlo. Y el mundo que parchan o pintan es este que justo después de 4 décadas de neoliberalismo y tras la crisis del 2008 nos ha dejado a todos en una situación súper precaria. Y en ese contexto es cuando surgen estas figuras como el arquitecto Noé que nos asegura que va a construir algo como un arca que va a salvar a la humanidad, o el arquitecto homeópata que propone un remedio que no cura ninguna enfermedad y al no curarla termina agravándola. El tercer capítulo es la obsesión compulsiva, que como ustedes bien deben saber, la obsesión es una perturbación anímica producida por una idea que se fija en el cerebro y que resiste los esfuerzos por librarse de ella. Y la compulsión es cuando un sujeto se siente internamente forzado a hacer algo, un deseo irresistible a actuar o comportarse de una cierta manera. En el trastorno obsesivo compulsivo, las acciones obsesivas realizadas de forma compulsiva son involuntarias. Por eso generan frustración o impotencia, porque no se pueden controlar. Pero en cambio, en la personalidad obsesiva compulsiva, las acciones compulsivas son absolutamente intencionadas, al punto que el sujeto está orgulloso de sus obsesiones. Esto último es lo que analizamos en este capítulo. Esas arquitecturas que persiguen la precisión y el orden como si fuera algo natural.
De hecho, muchos entienden que la arquitectura es justamente un mecanismo para generar orden. Ahora, históricamente ese orden tendía a enmarcar a la arquitectura dentro de una cosmovisión, que es una forma de entender el mundo. Por ejemplo, pensemos en la relación de la arquitectura egipcia o maya con el sol, o de los templos griegos con la óptica, etcétera. En todas esas alternativas, el orden arquitectónico apuntaba a un ideal mayor. Ahora, la diferencia entre la búsqueda de orden y la perfección actual, y que es lo que la convierte en algo potencialmente patológico, es que ya no surge en relación a una cosmovisión ni un proyecto político, sino que simplemente este orden existe para tranquilizar al propio arquitecto. El orden ya no señala la posibilidad de un mundo abstracto, superior o racional. Más bien, hoy se busca el orden y la perfección porque se lo entiende como garantías de buena arquitectura, cuando en realidad solo señalan la descripción, la crítica de un orden geométrico. Es decir, si bien la perfección geométrica o formal apareció en distintos momentos de la historia de la arquitectura, su manifestación contemporánea en un mundo sin una visión hegemónica no es más que un mecanismo de validación tautológica. Es decir, estas arquitecturas son consideradas buena arquitectura porque apelan a un orden geométrico y a su vez estas arquitecturas apelan a un orden geométrico porque así son consideradas buena arquitectura. Entonces esta obsesión compulsiva por el orden y la precisión también lleva al arquitecto contemporáneo no solo a hacer del dibujo un fetiche, porque en realidad el dibujo es la única parte del proceso que controla, sino también a dibujarlo a escalas que no se condicen con lo que puede llegar a realizarse en una faena constructiva. Aún así, toda esta obsesión por los detalles no es cuestionada ni interrogada, de hecho se valora y se aplaude en función de su valor como producto, independiente de que eso tenga efectivos resultados en la faena constructiva. El cuarto capítulo es Mal de Diógenes, que es este trastorno que caracteriza a quienes no pueden descartar cosas o separarse de las posesiones, independiente del valor real que tengan. Necesitan acumular cosas porque su descarte produce una cierta angustia. Y la dificultad de deshacerse de las cosas termina saturando los lugares. Mal de Diógenes, en el caso de la arquitectura, refiere a todos estos discursos contemporáneos de patrimonialización y protección de arquitectura. Sobre todo estos que dan muy pocos argumentos para explicar el valor de aquello que se está protegiendo. ¿Acaso no hemos preguntado por qué hoy en día nos da por proteger todo? ¿A quién le sirven esas herramientas de protección patrimonial? Inicialmente creíamos que servían para proteger algunas zonas de las inmobiliarias, pero después nos dimos cuenta que en realidad no, que solo servían en algunos casos, pero no en los que de verdad afectaban al gran capital. Mientras en paralelo, estos mismos protocolos se utilizaban para proteger cosas de las que quizás no nos sentimos tan orgullosos, como por ejemplo tener la estatua de un criminal de guerra en el centro de la ciudad de Santiago y pensar que a esta estatua se le protege más que a la vida de las personas, de carne y hueso, reales. El quinto capítulo es amnesia. La amnesia, ustedes deben saber muy bien, es la falta de memoria. Ahora, lo curioso, que es la que me parece más interesante, es que los amnésicos no sufren por falta de memoria. No pueden sufrir porque no se dan cuenta, no saben que les falta la memoria. Los amnésicos solamente sufren cuando los demás les hacen que no tienen memoria. Entonces el real problema de la amnesia es político, es como la conciencia de ser diferente, de una diferencia, y el sufrimiento del amnésico entonces no es interno. Sufre cuando los demás le hacen ver que es distinto, cuando lo diferencian o lo aíslan. Y que esta persona tiene una desventaja con respecto a quienes sí recuerdan todo. El punto es que si esa diferencia no existiera, si todos fuésemos igualmente amnésicos, no habría ningún problema. Y eso es lo que ocurre hoy, no solamente en la arquitectura, sino en la sociedad contemporánea. La amnesia es parte constitutiva de la sociedad actual, aunque se trata de una amnesia voluntaria, por cierto. Pensemos, por ejemplo, en el resurgimiento del fascismo, que nos demuestra lo rápido que olvidamos las lecciones de la historia, o en los movimientos antivacunas, que con toda la información disponible igual eligen olvidar los siglos de desarrollo científico, o incluso hoy en día lo vemos en estos movimientos anti-mascarilla o anti-cuarentena, que tratan de hacer que la individualidad sea más importante que la sociedad. El punto es que hoy en día tenemos más información que nunca, pero elegimos no informarnos, elegimos olvidar toda esta historia. Entonces, en el caso de la arquitectura, Amnesia busca relevar un fenómeno contemporáneo, que es la profusión de bienales de arquitectura y su transformación en un circuito de eventos que proclama la renovación permanente de nuestra disciplina. Según The Biennial Foundation,
Hay cerca de 250 bienales o trienales en las áreas de arquitectura, arte y diseño alrededor del mundo. Esto equivale a 250 eventos que en promedio se repiten cada 2 años, lo que implica más de 2 eventos por semana. O sea, y si cada uno de esos eventos apunta a levantar un discurso novedoso, tenemos como resultado un paradigma nuevo cada 3 días. Esto no es solamente una demostración de amnesia, sino además un pésimo negocio porque las propuestas quedaron obsoletas en menos de una semana. Pensemos en todo el esfuerzo que supone hacer una bienal para que luego los resultados se archiven con tanta facilidad. La amnesia nos impide darnos cuenta que las bienales en realidad no son eventos, sino que son más bien parte de un ciclo que le da una estructura al circuito. El evento es la estructura de ese circuito. En esos eventos, la posibilidad de encontrarse con gente, ir a fiestas, hace que nos olvidemos de las miserias de la vida diaria, al menos por unos días. Tal como los carnavales sirven para descomprimir las tensiones sociales acumuladas en sociedades desiguales. Entonces las bienales son como aquellos carnavales que nos impiden darnos cuenta de lo desigual que es el mundo de la arquitectura. El sexto capítulo es déficit atencional. Y aquí analizamos las formas de trabajo actuales en la arquitectura y cómo la búsqueda de reconocimiento define el tipo de productos que generan las oficinas. El déficit atencional es un problema eminentemente contemporáneo, al punto que Jonathan Crary, por ejemplo, dice que el negocio de compañías como Google o Facebook consiste justamente en la economía de la atención. O, en otras palabras, cómo captar la atención de alguien cuando el mismo aparato, sea el computador o el teléfono, sirve tanto para trabajar o para entretenerse, lo que nos permite saltar de uno a otro en segundos. Desde la arquitectura, de hecho, Beatriz Colomina ha denominado nuestra época como la era del trastorno de déficit atencional. Y de hecho, muchas de las características que están en el déficit atencional aparecen en la arquitectura contemporánea y permiten dar luces sobre algunas de sus problemáticas. El trastorno de déficit atencional e hiperactividad tiene dos componentes. El primero es el déficit atencional, que es la dificultad para mantener la atención de forma sostenida, sea en una clase, un libro, un juego, una película, una charla por Zoom como esta, etc. Y el segundo es la hiperactividad e impulsividad, una reacción de inquietud permanente que se ve en alguien que siempre está haciendo algo, que es incapaz de mantenerse en silencio, que responde antes de que termine la pregunta, que interrumpa a los demás, o que tiene dificultad para esperar su turno. Y esta impulsividad refleja una necesidad de recompensa inmediata o la incapacidad para retrasar la gratificación. Y esto supone una permanente búsqueda de novedad y una baja tolerancia a la frustración, a su vez, que es algo muy común en la generación millennial. Esto significa que el déficit atencional tiene dos caras. O sea, consiste por una parte en no poner atención a los demás y a la vez en reclamar toda la atención para uno mismo. Dentro de los ejemplos que se mencionan en este capítulo me voy a detener en uno en particular, los concursos de arquitectura como una manifestación de este trastorno. En arquitectura sabemos que los concursos no existen para que haya mejores edificios. Más bien existen para resolver la incapacidad de distinguir entre distintos prestadores de servicios de arquitectura. Porque sabemos bien que no hay un único arquitecto o arquitecta capaz de hacer un proyecto. Hay cientos que no solo lo pueden hacer, sino que lo quieren hacer también. Al punto que están dispuestos a trabajar gratis y competir entre ellos para ser el elegido o la elegida. Entonces, como en un concurso todos los participantes ofrecen exactamente lo mismo, aparece la necesidad de diferenciarse para ser elegido. Y la idea es llamar la atención. Ahora, esa condición que se hace súper evidente y es súper nítida en los concursos, ante un mismo encargo, 100 respuestas distintas, cada cual más llamativa que la otra, esa condición ocurre en toda la esfera profesional en realidad. Porque a fin de cuentas, todo proyecto es una forma de llamar la atención. Un proyecto no busca solo resolver un encargo puntual, sino que de forma consciente o inconsciente está siempre mirando más allá, tratando de capturar la atención de otros clientes. Es decir, todo proyecto profesional es una manifestación del trastorno de déficit atencional, porque no está enfocado únicamente en resolver el encargo que le piden, sino también en capturar la atención de futuros clientes o incluso desarrollar una agenda propia a través de los proyectos. El solo hecho de que en arquitectura sea normal decir que un proyecto no se debe conformar con solo responder a un encargo, sino que debe hacer algo más o entregar algo más, demuestra lo naturalizado que está este déficit atencional. En el fondo, lo que termina ocurriendo es que cada arquitecto finalmente se autoproduce en lo que hace. Porque si bien se puede entender que la suma de iniciativas o proyectos que uno pueda hacer termina por conformar una cierta agenda, como la que intenta relevar este ciclo,
Esa misma agenda es una forma de autoproducción en términos de marketing, al punto que terminamos teniendo libros y afiches en que nuestros nombres aparecen en mayor tamaño que el contenido de los mismos libros o afiches. Eh, por último, el último capítulo es afasia, que es esta denominación para determina un trastorno de deterioro del lenguaje que afecta la producción y comprensión del habla y la capacidad de entender, leer, escribir. Y en arquitectura, la afasia aparece en esta extraña condición, gracias a la cual muchos arquitectos contemporáneos son absolutamente incapaces de explicar por qué hacen lo que hacen. Un ejemplo de este desinterés por el aspecto comunicativo de la arquitectura es la resignificación contemporánea del concepto de imaginario. Me imagino que lo han escuchado. Este concepto fue formulado por Castoriadis, el filósofo griego Cornelius Castoriadis, en el año 75 y se proponía como una forma de definir una construcción social que establece las posibilidades que una sociedad imagina para sí misma, o sea, el horizonte de posibilidades. Pero al ser absorbida por los arquitectos, esta idea se transforma y el imaginario pasa a ser una suerte de maletín de herramientas al que se echa mano para poner en marcha el proceso de proyecto. Esta lectura o esta idea de imaginario se basa en el revival de la figura de Avi Warburg y su Atlas Mnemosyne, luego de que fuera compilado y publicado en el año 2000 y traducido en el 2010. Este atlas es un proyecto incompleto iniciado en el año 24 por Warburg y que quedó a medio camino tras su muerte en el año 29, 1929. Y la idea de Warburg era poner en paralelo distintas imágenes para que el espectador pudiese apreciar las polaridades de la cultura. Entonces, las famosas placas del Atlas Mnemosyne no buscaban generar ninguna asociación, sino ser evidencia de esa polaridad. Eran un mapa de contradicciones, no de asociaciones. Ahora, sin entender ese origen del Atlas, los arquitectos lo han citado en los últimos años y han replicado sus técnicas para dar a entender esta suerte de imaginario, esperando que esa colección de imágenes no revele las contradicciones, sino que señalice por asociación las ideas o las supuestas ideas del arquitecto o la arquitecta. Ahora, lo que hacen esos arquitectos o arquitectas entonces no es un imaginario, es más bien un mapa de asociaciones como las que hacen los detectives o los periodistas. El punto es que este mapa de asociaciones ilícitas o criminales no es el argumento que se plantea en el juicio ni tampoco el que se publica. Es un medio para entender la situación, pero no es el argumento. El argumento se construye después en general. O sea, el argumento que el fiscal expone ante el juez o el que el periodista publica en una investigación es algo que se desarrolla una vez que están todas las piezas. Entonces, a pesar de que este mapa es un medio para un argumento, pero no el argumento, los arquitectos y arquitectas seguimos creyendo que con este mapa de imágenes basta y sobra. Un ejemplo de eso es The Book of Copies, un libro publicado por la revista San Rocco para la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2012, donde los editores invitaron a un grupo de arquitectos a enviar sus imágenes de referencia. Y esas imágenes se presentan con una suerte de aura alrededor, apostando a transformarlas en el dispositivo validador de la práctica. Entonces, en vez de posibilitar un lenguaje o de proponer un lenguaje que posibilite la comunicación, una corriente importante de arquitectos contemporáneos apuesta que su propia subjetividad, manifestada en esta capacidad de seleccionar imágenes, es suficiente como para explicar por qué hacen lo que hacen. Todas estas imágenes casi siempre se muestran sin contexto, porque en el imaginario, en esta idea de imaginario, no importan las condiciones materiales ni técnicas de la imagen, solo le interesa lo que el arquitecto ve en ella. Entonces transforman la función de las imágenes. Ya las imágenes no comunican, sino que expresan. No dicen, sino que señalan o señalizan. Esas imágenes se muestran siempre en blanco y negro o en sepia, casi como una forma nostálgica de ponerse a las representaciones digitales, y además casi siempre refieren a casos periféricos o lo que deja a quien presenta o a quien elige esta imagen en la posición del descubridor o el hipster, o bien son arquitecturas premodernas para demostrar una cierta sofisticación cultural de quienes las seleccionan. Ahora, como se aspira a que las imágenes comuniquen por sí mismas, quienes las eligen asumen que generan la misma reacción a todos quienes las observan. Así, esta lógica del imaginario toma un tinte paternalista. Las imágenes no solo reemplazan el discurso de arquitectura, sino que al suponer una memoria colectiva universal, contribuyen a ampliar esta brecha entre la arquitectura y el entorno. Nuevamente son un desequilibrio de poder basado en el conocimiento. En esta lógica, la palabra no importa, porque las imágenes pasan a ser el principal dispositivo de expresión, y su transformación en un fetiche es un síndrome que afecta cada vez más a arquitectos. Y como reunir imágenes es relativamente simple, cualquiera puede armar su propio imaginario y esperar que ese imaginario comunique esos argumentos que él o la arquitecto no es capaz de formular.
Curiosamente, en una época en que la comunicación nunca fue tan accesible y rápida, los arquitectos hemos encontrado una forma de no comunicar, y no solo eso, sino más bien de sentirnos orgullosos por no comunicar. Todas estas patologías nos permiten mirar a nuestro campo de conocimiento sin los vicios de los conceptos propios de nuestra disciplina. Porque como la arquitectura afirma sus conceptos de forma positiva y propositiva, se dificulta una mirada autocrítica, mientras que al utilizar conceptos prestados podemos mirarnos con un grado mayor de desprejuicio. Necesitamos esa distancia porque a todos finalmente nos gusta la arquitectura. Nos gusta tanto que hemos sido capaces de estudiarla por 6 años o más en el caso de algunos de nosotros. Otros, como algunos de ustedes que están estudiándola en este momento, tienen que sufrir a profesores que le hacen la vida imposible, tienen que trasnochar por la arquitectura o incluso entrar a un Zoom para escuchar a alguien hablando en una pantalla por ella. Y en un ambiente donde hay algo así importante, es muy difícil ser crítico. Y ahí es cuando nos acordamos de nuevo de este personaje de Henry Fonda, cuando le preguntaba a sus colegas del jurado si estaban seguros de lo que sabían. En esa película nadie se ríe, todo el mundo es muy serio. De hecho, parecen arquitectos contemporáneos. Pero en esa película todo es muy serio porque lo que está en juego es efectivamente la vida de alguien. En arquitectura, en cambio, no nos jugamos en realidad nada importante. Pero igual, curiosamente, somos excesivamente graves. Por eso la forma más efectiva para esquivar esa gravedad es ocupando un marco externo que nos permita tomar distancia para poder observarnos desde fuera y con un cierto desprejuicio. Porque personalmente, por mucho que uno pueda tener ideas y una agenda y todo eso, no creo que tenga mucho sentido tener una agenda que no deje espacio para reírnos y sobre todo para preguntarnos si es que de verdad estamos seguros de lo que hacemos. Eso. Muchas gracias por estar aguantando todo este rato y quedo atento a la conversación que viene ahora. Muchísimas gracias, Pancho. De hecho, en defensa tuya y en defensa del Néstor, creo que no pude, o sea, específicamente después de haber escuchado la conversación, dudo que haya habido mejor invitado posible que más que tú y la charla que acabáis de dar para introducir el tema. Me parece que estuvo como así anillo al dedo para este ciclo. Y bueno, dejo ahora la posibilidad de que se abran preguntas, puede ser prendiendo su micrófono, prendiendo su cámara o por el chat. Y tenemos la Ethel, primera, así que Ethel, Ethel, por qué favor. alegría. Hola, hoy algo pasó aquí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, estamos perfecto. Pues de nuevo, muchas gracias a quienes organizan esta maravillosa charla. Ya saben que yo soy fiel cuando puedo. Y gracias a Pancho porque siempre abre nuevas luces, aunque, bueno, yo como publisher de una de las ediciones de su libro, puedo decir que me lo conozco bastante bien, pero siempre aporta más cosas, ¿no? Escuchar a Pancho cómo lo explica. Tengo una pregunta que vincula las dos partes de tu charla, la previa al libro y luego la explicación del libro, porque hablabas de que una de las formas de reequilibrar las hegemonías y de cuestionar los principios de la arquitectura es a través de desafiar las formas en que se publica la arquitectura, ¿no? Porque hay que presentar otras narrativas y otro tipo de historias. Y eso lo vinculo con el libro, en especial con las dos patologías de déficit atencional y de afasia, por la relación, el déficit atencional por la relación con el marketing y esta nueva tendencia, ¿no? De que las agencias de PR, de relaciones públicas, a veces son las encargadas de publicar y no las editoriales. Y en afasia por este culto a la imagen, ¿no? ¿Cómo relacionas tú estas dos patologías? ¿O qué se puede hacer para tratar de subvertir estas patologías y realmente desafiar estas nuevas formas de publicar? Difícil, pero bueno, por eso lo pregunto. Es complicado, se escucha bien, de verdad estoy como un poco a ciegas, pero em, mira, inconscientemente mientras preparaba la charla, yo siempre me hago un script que lo tengo acá, no sé si lo ven, de cada vez que hago una charla, y inconscientemente cuando estaba escribiéndola, le dedicaba más tiempo a las dos últimas, a déficit atencional y afasia.
Y si uno lo mide en la cantidad de palabras que tengo escritas de cada una, las que más me gusta explicar o me gusta comentar o plantear como patologías posibles son esas dos, porque justamente apelan a ese aspecto del que habitualmente los arquitectos nos desentendemos o tercerizamos, que es la comunicación de lo que hacemos. Y el cómo nosotros, en el fondo, transformamos nuestra idea de arquitectura en un discurso. Eh, y yo creo que esas son las que más apuntan al ámbito de la publicación misma. Yo, de verdad, no, si me preguntáis por soluciones, yo soy re malo en eso, como dando soluciones. Soy mejor o funciono mejor como detectando posibles problemas o fisuras que dando soluciones. Pero sí, por ejemplo, me parece interesante y es parte del ejercicio que hice en el libro, que el hecho de que no tuviera ninguna imagen, por ejemplo. Y de hacer un libro de arquitectura de solo texto, que no es ninguna novedad, pero para mí era un statement de decir esto se puede, si está bien explicado, bien escrito, no requiere ninguna ilustración. En el fondo, las ilustraciones vienen a ilustrar aquellos conceptos que no quedan completamente claros en el texto, y una manera de esforzarse a tratar de escribir bien y comunicar bien era no descansar en el poder comunicativo de las imágenes. Y por eso mismo era como una restricción que creo que puede funcionar porque nos obliga a cambiar los métodos a los que estamos acostumbrados. O sea, esta idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, yo sacaba la cuenta que cada capítulo tiene 9000 palabras, entonces con 9 imágenes uno se ahorraría cada capítulo, y en realidad no es así. En realidad las imágenes una imagen no vale 1000 palabras, vale unas 20 o 30, que es lo que tiene el pie de imagen, pero no mucho más. Entonces yo ahí valoro mucho el valor de la palabra, o de lo que uno escribe, no en términos como sacros de la palabra, como si fuera la revelación, como la palabra divina, sino como medio de comunicación, tal como los dibujos en arquitectura son medios de comunicación también. Y al final es eso, si lo que nosotros hacemos los arquitectos, tanto los profesionales como los académicos, como los intelectuales, es comunicar. Un arquitecto profesional comunica con sus dibujos a un constructor una serie de instrucciones. No es el arquitecto el que construye. Un arquitecto académico comunica a futuros estudiantes. Un arquitecto investigador comunica sus conocimientos a través de publicación. Entonces, es fundamental dentro de nuestro quehacer, y en general lo pasamos por alto. Pero si me preguntáis, o sea, sé que ahí hay un problema, no sé cuál es la solución para ese problema, no la tengo, claramente. Pues nada, gracias Pancho. Ya con problematizar la situación yo creo que es suficiente para arrancar. Y de nuevo gracias a Ernesto y a Rafaela por organizar esto, y dejo ya el panel aquí para que alguien más se pregunte. Gracias. Sigo escuchando, ¿eh? Muchas gracias, Ethel. Muchas gracias, Ethel. Hay una mano levantada de Pepe Llano, así que si quiere le doy la palabra para que... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cansado? Sí. Cansado. Cansado, bueno, aquí en Valparaíso, pero cansado. Son vicisitudes. Oye, yo quiero hablar con el doctor Díaz, porque ya que estamos en diván. No somos, no. Bueno, pero estamos así. Mira, quisiera hacer una reflexión y me parece muy buena el input que habla sobre el Atlas Mnemosyne. Yo soy fanático de Avi Barbour porque me parece más interesante la historia clínica de él, claro. ¿Cachai? Que el mismo libro. Creo que es muy fascinante. Entonces, cuando empezaste a hablar sobre los procesos de comunicabilidad, es muy, muy, muy potente cuando hoy día, de alguna manera, el nivel de crisis que tiene la experiencia presencial, por ejemplo, hoy día, ¿no? En esta especie de docencia remota, está enfocada básicamente, bien lo comentaba, hay un texto de Benjamin que también en Metales Pesados se llama El Narrador, y habla básicamente en cómo esta falta de comunicabilidad se debe básicamente a la hegemonía muchas veces de los espacios de producción, como tú bien comentaste, los concursos, o de alguna manera a lo mejor los mismos lugares donde se publica. Pero básicamente lo que el tipo comenta, que es muy interesante, es que de qué manera
esta comunicabilidad hoy día actual reconoce distintas estrategias para construir un tipo de experiencia común, ¿cachai? O sea, ¿dónde están esas formas de comunicar ese nivel de experiencia común? Entonces, es sumamente fuerte pensar en una presencia hoy día que se difiere, ¿cachai? Bueno, hoy día el encuentro de la Católica, ¿cierto? Sobre iniciación, o los webinars de la Chile, como tratando de mapear justamente cómo ha ido como aconteciendo esto, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. No puedo hablar sino del lado del paciente. Y quisiera solamente comentar esto y te hago yo la pregunta. En el texto de La cura infinita de Avi Warburg, el diálogo entre el psiquiatra y el historiador, dice así, dice, al parecer está confundido en una realidad con nuevas relaciones espaciales, donde el eje de la mesa está dispuesto de otra manera, en una ventana, en un movimiento distinto, donde el paciente deja que los objetos cargados de afecto, como libros o cuadros, se ubiquen de una forma distinta en la mesa. Al parecer, al leer siempre de manera disimulada como él mira, logra entender una tranquilidad arrastrada en el fondo por el hecho de reconocerse enfermo. Yo creo que estamos viviendo un momento sumamente complejo. Después ¿no? En Chile hay una crisis económica que a lo mejor es la peor dentro de los 35 años, ¿no es cierto? Hay como, yo diría, muchas de las cosas que nosotros hacíamos con mucho cariño y afecto han ido como distanciándose, o se han cambiado, o han mutado, o se han transformado. Entonces te pregunto a ti, no digo que con perspectiva, ¿qué cosas son las que tú hacías de manera afectiva, así con cariño, donde tú implicabas un campo de arquitectura súper importante, que han ido transformándose, y de alguna manera, cómo hoy día tú ves esta transformación que están pasando hoy día en las escuelas de arquitectura para esta nueva normalidad, ¿no? Que es la que de alguna manera nos tiene todo. Pues estamos todos hoy día a la misma distancia, ¿no? En España, en Valparaíso, en Santiago, estamos todos iguales. Entonces, eso es muy interesante hoy día, ¿no? Eso. Sí. Mira, a mí lo que más, si me preguntáis lo que más hacía con cariño, lo que más echo de menos, es conversar, la conversación inesperada. Acá, uno en Zoom y a través de las plataformas, todas las conversaciones están mediadas. El otro día lo hablábamos en el lanzamiento del libro de Pepe Quintanilla, que todas las Sí. conversaciones están mediadas, ya sea por una pantalla o por una mascarilla. Cuando no usamos mascarilla estamos detrás de una pantalla, y cuando no estamos Claro. detrás de una pantalla estamos... Entonces, eso, la conversación a través de la pantalla siempre es programada. Nosotros ponemos una hora en la que nos conectamos y nos ponemos de acuerdo anticipadamente. No hay conversaciones sorpresivas, no hay encuentros sorpresivos. Entonces, no hay espontaneidad. Todo se prepara. Yo preparo la charla, ustedes, o sea, y no hay nada como... no hay espontaneidad en la conversación. Y por lo tanto no hay nada que te ponga muy en tela de juicio. Yo siento que estamos como en ese sentido, podemos seguir conversando, podemos hacer todas estas cosas, pero seguimos en una pausa intelectual porque no hay nada que nos ponga en tela de juicio. Porque como todo está preparado o todo está organizado de antemano para ser presentado ante la pantalla, no tenemos una interacción que nos saque, que nos mueva el piso. Porque lo único, en este momento estamos en la seguridad máxima cada uno de sus casas, mirando el mundo. Entonces es difícil que algo nos mueva el piso y nos saque y nos haga dudar. Eso por una parte, y cuando nos encontramos, cuando salimos a la calle desconfinados y nos encontramos con alguien, es con mascarilla, por lo tanto no podemos ver las expresiones de la cara. Entonces puede haber una conversación, sí, o sea, es más difícil detectar la conversación de mentira, o cínica, por así decirlo. Y ahí yo creo que eso se hace muy difícil. Yo de verdad echo mucho de menos eso de conversar sin plan, conversar sin mascarilla, conversar como de manera cotidiana de cualquier cosa, porque ese tipo de conversaciones son las que a uno lo sacan de donde está cómodo. Yo debo reconocer que por muy incómoda que sea la pandemia y todo esto, y el teletrabajo, yo la verdad es que estoy bastante cómodo en mi casa, o sea, no tengo nada que quejarme.
y son muy pocas las cosas que me sacan de esa comodidad. Y quizás eso es lo que me ha hecho de menos, de cómo era la vida pre-pandemia. Oye, y una cosa chiquitita, y en el caso del libro Las patologías, me acuerdo, me puedo equivocar, pero cuando hicimos esa presentación con Alberto y con, no es cierto, en la Católica, acá en Viña, habían como ciertas líneas, ¿no? Habían como algunas líneas de esta especie de diván, ¿no? Que estaba, Algo eso estaba como partiendo en ese momento, como idea, como proyecto. ya, Así que bueno, me algo. imagino que la pandemia va a dejar que también se decante en otro, así que nada, vale, Pancho, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por esa intervención muy interesante. Había otra mano levantada que era Claudio. Viendo la cámara. ¿Se escucha bien o no? Sí, ¿cómo te, Claudio? Ok. Oye, Hola primero, Claudio, ahí te muchas vemos. gracias por... Sí, Hola Rafa, hola Pancho. Bueno, primero agradecer por lo interesante que fue toda tu presentación. Y no tengo una pregunta, sino que más bien un comentario eh, a raíz de lo que hablaste. Y justo se conecta mucho con lo que estaba hablando recién. A raíz de que dijiste que extrañabas las conversaciones, eh, estaba pensando, a raíz de todo lo que dijiste, una experiencia. Este semestre, y quizá algunos de aquí estudiantes me lo pueden reafirmar, hice el experimento de hacer un curso sin contenido, que fue un electivo que se llamaba Incertidumbres, que era solamente preguntas a ver qué sale de esto. Y en ese curso sin contenido, la única base con la que quise comenzar fue reivindicando a personajes como Karl Popper o Umberto Giannini, en Perfecto. el sentido de que era necesario, en un momento como el que estamos, no empujar aquellas cosas que hoy día nos parecen ajenas o difíciles de implementar, como es la arquitectura, con toda su carga, su peso, su tiempo y su forma, sino que la conversación. Y por eso siempre sacaba esa frase de Umberto Giannini, de que no hay forma más grande de hospitalidad humana que la conversación. Y quizás podría ser que en esa hospitalidad de la conversación podamos encontrarnos como quizá hoy físicamente la pandemia o las complejidades de vivir en nuestra burbuja nos lo impiden. Y pensaba en eso, porque quizás una de las observaciones que descubrí en este curso fue intentando con mis estudiantes decirles, bueno, sin miedo, ¿qué es lo que a ustedes les interesa conversar en un lugar como este? El hecho de que aprender, por ponerlo muy entre comillas, ser arquitecto y aprender una impostura. Es ponerte en un lugar que otros entienden que es adecuado, bueno, correcto o aceptable, pero implica asumir casi como otra identidad. Por lo tanto, en ese asumir otra identidad, no te reconoces como parte de tu casa, no te reconoces como parte de tu familia, no te reconoces como parte de un país, una cultura, una etnia, y tragas contenido y te haces parte de ese contenido y tienes que circular dentro de ese contenido y autoproducirte dentro de ese contenido. O menos de ese contenido, la apariencia de ese contenido muchas veces. Entonces, estaba pensando a raíz de tu lectura patológica de estas condiciones arquitectónicas, quizás cuán posible es que parte de esa patología sea hecho de que uno tenga que aceptar esa otra identidad, tenga que tragarse esa otra figura para ser ante los demás. Y lo que es peor, yo creo que llegué a una conclusión de esto que quizás pueda ayudarte a clarificar, si no solucione, al menos ver algo que pueda estar pensando, que es que yo creo que parte del problema hoy que se devela en esas patologías de la arquitectura es que pensamos en una arquitectura sin alteridad. Eh, y en esa carencia de alteridad, la arquitectura no es capaz de reconocerse como un valor ante los demás o ante otros, sino que meramente ante estas figuras arquitectónicas que supuestamente nos dan validez, nos dan presencia, nos dan eh, figuración en el medio. Y quizás por eso ocurre lo que tú dices, que las bienales desechan contenido porque se renuevan demasiado. Existe el imaginario que pareciera ser
que hace que sospeche la gente que uno sabe lo que hace sin tener muy claro lo que es. Y quizá en ese sentido también niegan la pregunta de Maturana de que no sabemos qué conservar. Ante la incapacidad de conservar tenemos que producir, producir, producir y autoproducirnos también. Y en esa autoproducción no hay alteridad, y en esa autoproducción no hay comunicación, y en esa autoproducción aceptamos esta otra figura externa. No, es cierto, o sea, estoy escuchándome de rebote, creo. Yo te escucho bien. Sí, no, es que quizás hay un micrófono ahí que me hace escuchar de rebote. O sea, me parece que lo que comenta es, o sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que como en el mercado, en la lógica del mercado, nosotros tenemos que competir, eh, teóricamente, competencia entre arquitectos, entre oficinas, entre proyectos, entre escuelas y todo el cuento. Eh, Esa competencia lleva inevitablemente a negar la alteridad porque el otro, la otra persona, es quien me puede quitar el trabajo, me puede quitar un encargo, y eso es bien terrible, como lógica del campo completo. Y en ese sentido, claro, quizás cuando tú dices que la arquitectura es una forma de impostura, uno, o sea, o el arquitecto o la arquitecta se tiene que acostumbrar quizás a hablar de esa forma, a ser competitivo, a ser duro, pesado, tener el cuero chancho para poder sobrevivir en ese mundo. Por eso personalmente prefiero, me acomoda más la academia donde uno compite obviamente, pero por otro tipo de cosas, no en el día a día, sino más a largo plazo y tiene un grado de calma, entre comillas, que no hay que estar jugándose el sustento diario todos los días, que nos permite a veces conversar. Tan simplemente como conversar e intercambiar ideas con los estudiantes, que los estudiantes no están compitiendo contra ti. Y eso es muy agradable también, poder tener esas conversaciones sin esa noción de competencia. Y pensaba mientras lo que tú me preguntáis, mientras tú estabas elaborando el comentario, que en realidad la única razón por la que uno, por ejemplo, yo acepto participar de este tipo de instancias y presentar, es más que para presentar un libro que en realidad ustedes podrían comprar y leer sin que yo se los presentara, es para echar a andar una conversación con preguntas imprevistas que son las que más he hecho de menos, finalmente, en todo este rato. O sea, yo trataba de hacer la presentación lo más corta posible para dar el máximo tiempo de conversación, porque en realidad, en general, esto es lo que más se echa de menos, esa conversación. Y quizás los arquitectos, cuando trabajamos, estamos acostumbrados a competir. Y yo por eso me gusta más la idea de conversar, ¿no? Pero sí estoy completamente de acuerdo contigo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por el comentario. Súper. Ernesto, Había otra mano levantada de David David, Caral. ¿dónde la cámara? No sé dónde está. Hola, buenas tardes, hola Pancho, hola a todos. En primer lugar, decirte que disfruté mucho la presentación, mucho, así que gracias por eso. Mira, tenía dos consultas que tienen que ver con las publicaciones. En primer lugar me llamó la atención, ¿me escuchan bien? Sí, Me llamó la atención que las cubiertas del libro sean un poco distintas. Es decir, como que la imagen de la publicación en España es más potente. O sea, si yo pudiera comprarme uno de los dos, bueno, voy a tener que comprar el chileno, pero preferiría la versión española. Entonces, quisiera saber, o sea, ¿por qué esa diferencia? Si tuviste miedo a propósito del poder no sé, de perder tu trabajo, de tener problemas, ¿por qué no utilizar una imagen radicalmente distinta? Bueno, te dejo esto sobre la mesa, uno. Y en segundo lugar, a propósito de la revista RQ, bueno, decir que la colección de bolsillo de los docs, soy un fan. Me parece que es una aportación tremenda
incluso pensando en los estudiantes que puedan conocer esos nombres, poder leerlos, etcétera. Creo que es una aportación, una verdadera aportación. Y a propósito de la revista RQ y del poder, o sea, quisiera conocer tu opinión acerca de las agencias de acreditación de la calidad, digámoslo así, o lo que son las indexaciones. Es decir, que una revista está sujeta, y esto las instituciones lo desean, a entrar en estos sistemas de indexación que exigen periodicidad, es como una camisa de fuerza en cierta medida, que dejan luego poco margen para otras formas complementarias al artículo científico y que pueden tener que ver desde la forma de escribir y de argumentar. En definitiva, lo dejo aquí, pero quisiera saber tu opinión acerca de lo que significa que la revista, qué cosas quedan fuera o todo eso, ¿no? No sé si me explico con el planteamiento. Así que, bueno, muchas gracias, Pancho. Y gracias, Rafaela y Ernesto. Sí, no, gracias, David, qué bueno verte. Están todos con el pelo más largo, todo después del... Es notable eso. A ver, respecto a lo de las imágenes de la portada, no sé si vieron en el chat que Ethel puso una imagen, la carita con los lentes, así como... porque en realidad eso fue entre comillas, una casualidad, pero una casualidad virtuosa. La imagen de portada original es la de Charlotte Perriand en la Chase Long del año 19, creo, 24, creo que la foto no me acuerdo bien. Y esa es una imagen muy característica porque o sea, es muy especial y por eso es la única imagen que tiene el libro, que es la de la portada. Y fue elegida porque era la única imagen de un arquitecto, o arquitecta en este caso, de Charlotte Perriand, en un diván, que era la Chase Long de Le Corbusier. Y tenía toda esa lógica, aparte que implicaba todas las lógicas de poder que hay ahí implícitas, porque Charlotte Perriand nunca fue reconocida como la autora de la Chase Long, o sea, aparece como obra de Le Corbusier, pero en realidad es obra de ella, y ella aparece sentada pero sin dar la cara, entonces aparece como la modelo, pero en realidad es la autora de esto, y hay toda una serie de asociaciones bien interesantes con respecto a esa imagen. Y esa era la imagen original, y esa era la imagen con la que se suponía que también iba a salir la portada en España, que iba a ser exactamente igual a la edición chilena, pero por esas cosas lógicas colonialistas que hasta el día de hoy operan, resulta que el costo de esa imagen para el mercado chileno y latinoamericano, que era el que se había comprado para la edición chilena, era muchísimo menor que el de comprarla para editar en Europa. Porque se asume que acá somos unos pobres que no tenemos, no sé, porque necesitamos conocer estas cosas mientras que haya Entonces era imposible acceder a esa imagen por el costo que tenía para su distribución en Europa. Y ahí fue César de EPR, el partner de Ethel, encontró esta otra imagen que era una réplica de la misma situación, pero que era una instalación artística, un libro de fotografías, perdón, que se llama We Don't Embroider Cushions Here, creo que si no me equivoco, que hacían que era una investigación fotográfica sobre la utilización de la Chase Long de Le Corbusier para prácticas de machismo sexual. Y esa fue, entonces lograron conseguir los derechos de esa imagen, que era como una vuelta de tuerca sobre la que ya estaba pensando. Entonces le agregaba como otra capa de significado, pero no hubiese funcionado sola sin la otra previa. Y en ese sentido, entonces no es como miedo, yo ahora tiro la talla cuando hago la presentación de que en Chile se ocupó la más conservadora y en España la más... En realidad fue una casualidad, pero esa imagen no se entendería sin la previa, sin la edición, en el fondo siempre iba a referenciar a la imagen original. Entonces pasaba ese juego de que se notaba que eran dos versiones, y me acuerdo que él me decía, mira,
Delirious New York, una vez vi una que me contaba que había visto una presentación de Madeleine Friesendorf, creo que era, cuando mostraba las distintas portadas que tuvo Delirious New York, y me decía podríamos empezar a jugar con eso y que cada edición tenga portada, entonces pues cuando hagamos la edición en inglés tenga una nueva portada distinta y todo. Y, bueno, sí, perfecto, pero no, pero fue una casualidad. Entonces no tiene nada, ninguna de esas asociaciones de, aunque sí, calza y por eso puedo hacer un chiste en relación a eso. Ahora, respecto a lo de la agencia de acreditación, estoy completamente de acuerdo. Si fuera por mí, no haría, yo creo que la indexación a la arquitectura le hace mal, al conocimiento de arquitectura no le hacen bien porque formatean a la arquitectura o el conocimiento de arquitectura, que es un conocimiento más especulativo y humanista, en lógicas de investigación científica medible dura. Y en ese sentido, no me gustan las indexaciones, encuentro que son una camisa de fuerza innecesaria. Pero una vez que entré a la revista, después de estudiar más o menos cómo operaba este sistema, me di cuenta que las indexaciones son tan cuadradas en el término, en el científico. Sí, Ethel dice que nada es casualidad en el chat. Eh, como son agencias científicas, no son agencias que midan calidad, son agencias de medición e indexación. Entonces, si uno se mete bien en ese proceso, se da cuenta que estas agencias lo que miden es forma, no fondo. Entonces, si uno respeta todas las formas, no del formato de publicación, sino del proceso de evaluación, tú puedes hacer pasar un proyecto por el mismo tipo de evaluación científica que un artículo, que un ensayo de investigación. O sea, que un artículo de investigación o que un ensayo. Entonces, sí, y eso nos permitió hacer ese switch y explicárselo a los evaluadores y armar una pauta un poco más amplia de evaluación, que se evaluaran los ensayos con la misma vara que las investigaciones. Y también los proyectos. Y eso tenía sentido para una revista que publica proyectos y textos. Entonces los textos se dividen en investigaciones y en ensayos, pero están medidos por la misma vara formal, no de contenido. Y cuando tú respetas las formas, no pones en juego la indexación. Entonces es un problema de cómo jugarle en esa grieta del sistema que te permite darle una vuelta de tuerca. O sea, pero no es agradable, o sea, es una lata tener que estar metido en eso, pero es parte del sistema en el que estamos. Nada, pues todas las universidades en algún momento eligieron adscribirse a ese sistema y es parte de las condiciones que uno acepta de entrada, que cuando uno acepta el trabajo. Pero sí yo creo que hay oportunidades ahí para torcerle la mano a ese sistema, pero hay que entender muy bien, de nuevo, cómo funciona el poder para poder encontrar cuál es la grieta en la que puede operar. Solamente agradecerte a ti, Rafa, por invitar a Pancho. Pancho te invitó a Rafa, no yo, para evitar tantos problemas. Me gusta, quería ponerte en aprieto. Sé que me invitó la Rafa, pero mi intención era ponerte en aprieto. Me atribuyo la responsabilidad. Ante tu patio. No, pero creo que nada, agradecerte sinceramente por la presentación a nombre de toda la escuela. Es un privilegio. Veo que Ethel sigue mandando cosas por el chat. Me encuentro fascinante eso. O sea, de las pocas, y creo que lo hablamos el semestre pasado, creo que de las pocas cosas que nos produce una alegría enorme, a pesar de lo controlado y todos estos dispositivos y las pantallas y que estemos encerrados y todo lo que ya sabemos, es al menos tener estas conversaciones y estas presentaciones. O sea, creo que son una maravilla. Y yo también me sumo a las palabras de David Caral. Yo disfruté enormemente la presentación y eso creo que pasa muy poco en general, y eso se agradece enormemente. Así que ahora puedo decir que es un privilegio trabajar contigo y te agradezco enormemente por la presentación a nombre de toda la escuela, y gracias, Rafa, por invitar a Pancho y por este inicio tan maravilloso para este ciclo de charla. Y gracias a todos por conectarse. Creo que es una convocatoria increíble y es fantástico que esté Ethel desde allá, Pepe Llanos por acá. Creo que es de las pocas cosas atractivas de esta plataforma, así que se agradece. Y abrazos a todos, pues cuídense y gracias, Pancho. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por aguantar esta conversa a la hora del almuerzo.
Que nada, igual hay un poco de hambre, pero la conversación alimenta a su vez. Así que muchas gracias de verdad. Nos Muchas Gracias. vemos. gracias, Pancho, de verdad, fue muy, muy bueno. Y los dejo invitados a todos al resto de las charlas, ahí van a ir recibiendo la información. Sí, nos vemos. Gracias, Rafa. Abrazo a todos. Chao. 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 Abrazo, chao, Gracias, gracias. chao.